tradición de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, comenzamos puntuales, a las 6:30 en punto. Señor presidente. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Orden del día, sección académica, 29 de enero de 2020. De la química fisiológica a la bioquímica. Historia y cátedra de mapas conceptuales, doctor Gustavo Cuadros Trillos. Comentario, doctor Hugo Sotomayor Tribín, presidente de Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Palabras, doctor Eduardo de Subiría Salgado, por invitación. Pedido el orden del día, señor presidente. Doctor Gustavo Cuadros Trillos, en un resumen de su perfil. Científico colombiano, investigador en acarología médica, con experiencia de más de 30 años. Es el primer investigador en descubrir la contaminación por ácaros en palomas, Columbia, Libia, un problema de salud pública. Pionero en el diagnóstico y contaminación por ácaros en jardines y viviendas, investigador e innovador de productos en Colombia, 23. Es el pionero en América Latina en el desarrollo de productos contra los ácaros de la alergia en humanos y animales. Junto con el doctor Mario Sánchez Medina, que en paz descanse, es pionero en el trasplante de islotes de Langerhans. Autor y coautor de 6 libros, máster en ciencias, con énfasis en bioquímica de la Universidad Javeriana y fellow en acarología médica de la Universidad del Sur de Florida, en Tampa, en Estados Unidos, debido al perfil del resumen de la hoja de vida del doctor. Directiva de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, académicos, familiares, amigos e invitados. Bueno, debido a lo extenso del tema, porque es la historia de la bioquímica, el doctor Sotomayor, le consta, es un tema demasiado extenso, pero voy a llevar la presentación por partes, digamos, desde el punto de vista bioquímico, proteínas, hormonas, carbohidratos, lípidos, etc. Bien, para mí es muy satisfactorio volver a este recinto tan importante y tener otra ponencia, en este caso presentar la historia de la bioquímica y los mapas conceptuales. Esta es una frase que conocí en una tertulia con el doctor Sotomayor que me impactó. Esta frase dice muchísimo: toda enfermedad es un problema musical y toda curación es una solución musical. Aquí quisiera yo llevar los dos temas, la bioquímica y la medicina, para el tratamiento y la curación de muchas enfermedades. Bien, esta es una definición que busqué analizando muchos conceptos y tratando de darle de una forma sencilla trascendencia a lo que representa la bioquímica. Ciencia de la función química en las células y su entorno, su biotransformación y su regulación en los seres vivos. Esa es una definición muy sencilla que en mi concepto abarca muchísimo de lo que es la bioquímica. Bien, al comienzo, ¿cómo fue que nació esa disyuntiva que había entre la bioquímica, antes le decíamos química, y la medicina? Por separados iban en caminos y no se encontraban. Pero bien, el tiempo fue transcurriendo con muchos aportes de investigadores en Europa, algunos en América, por ejemplo, como el doctor José, que ahora lo van a ver. Dos ciencias que iniciaron actividades científicas muy separadas, no había una articulación. Es decir, si lo traducimos desde el punto de vista musical, cada uno interpretaba las notas a su manera. Bien, en el contexto de la bioquímica, y si nosotros lo analizamos en los humanos, es
Es una gran cantidad de moléculas, por eso me fascina y es increíble la cantidad de elementos que uno encuentra, por ejemplo, en el cuerpo humano como el de los animales. Átomos, moléculas, células, siempre están en relación, tanto para la salud como para la enfermedad. Cuando se crea un desbalance por diferentes factores etiológicos, sobrevienen las enfermedades, como lo van a ver ustedes ahora en esta presentación. Bien, necesariamente tenemos que llegar a Platón, Aristóteles y Galeno. Ellos, junto a otros, desarrollaron esto. Los humores de Galeno, los temperamentos, elementos de Empédocles, etcétera, etcétera, que en los inicios de la humanidad prevalecía, pero bajo unos conceptos más subjetivos que conocimientos básicos sobre la materia. Bueno, yo les decía que la presentación va a ser por temas. No se imaginan la cantidad de problemas que yo tuve para organizar la presentación, porque inicialmente uno puede pensar que cogemos todos los premios Nobel de Medicina y los premios Nobel de Química y hacemos la presentación. Ese fue la primera acercamiento para hacer la presentación acá, pero luego vi que era mejor organizarlos por temática. Como ahora, esta temática de las proteínas, hay muchísimos personajes que aportaron aspectos interesantes, tanto desde el punto de vista químico como desde el punto de vista fisiológico. Por ejemplo, allá ven ustedes a Karl Landsteiner en 1930, que fue un ganador de premio Nobel de Medicina por la determinación de los grupos sanguíneos. Y de ahí nacieron muchísimas trabajos que a la postre resultaron más beneficiosos para la humanidad. Pero remontémonos un poco más a Plinio el Viejo. En esa época, antes de Cristo, él fue el primero que habló de albúmen para una proteína que localizó en el huevo. Otros, por ejemplo, como está los esposos Cori, Hans Adolf Krebs, Friedrich Sanger, que tiene que ver mucho con la insulina. Otros son demasiado los personajes que hicieron aportes para la bioquímica, pero vamos a resumirlos de la siguiente manera, para hacer un poco más dinámica la presentación. ¿Cómo fue que se hizo el descubrimiento de las proteínas? Primero, recordemos a Plinio el Viejo, que fue un pionero en ese tema. Luego, después vino Marcello Malpighi en 1666, cuando se descubre la fibrina. Luego, Jacopo Beccari anunció en 1728 el descubrimiento de una sustancia de origen animal en la flor del trigo. Años más adelante, el mismo investigador aisló el gluten. Mientras que John Sidney Atkins, médico británico en 1906, descubrió la gastrina. En 1994, el médico Jeffrey Friedman y el bioquímico Douglas hicieron otro aporte interesante con las lectinas. Estos dos personajes recibieron el premio Nobel, un premio en España. Se llama Premio Fronteras del Conocimiento de Biomedicina por parte de la Fundación BBVA. Al revelar la existencia de los genes involucrados en la regulación del apetito y del peso corporal, un descubrimiento fundamental para entender la obesidad. Luego, Axel Hugo Theodor en 1955 descubrió la naturaleza y modo de acción de las enzimas oxidantes. Friedrich Sanger, que acabaron de ver ustedes el nombre, fue un bioquímico inglés ganador de 2 premios Nobel, como muy pocas veces ha sucedido.
Él fue el quien determinó la estructura de la insulina. En 1980, y por sus técnicas de secuencia de elementos, recibió el segundo premio Nobel. Ahora, ¿cómo se llegó al nombre de proteínas? ¿Quién fue? En 1838, Gerardus Johannes Mulder propuso el término proteínas. En 1902, Emil Fischer y Franz Hofmeister concluyeron que las proteínas estaban formadas por aminoácidos y estos estaban unidos por enlaces químicos. Pero ya respecto de las características químicas, una muy importante fue la parte del suiterión de las proteínas. Respecto del descubrimiento de los aminoácidos, hay varios que hicieron aportes. Henry Braconot fue quien aisló la leucina. Luego, en 1936, William Cumming Ross, Curtis Meyer y William Ross aislaron la treonina. Respecto de la síntesis de proteínas, los ribosomas son las máquinas moleculares ribonucleoproteínicas sintetizadoras de las proteínas en todas las células. Siendo el año 2004, 3 investigadores de Israel, Aaron Kiekanover, Abraham Hertzko y Edwin Rox, descubrieron la degradación de las proteínas por la ubiquitina. En cuanto a los canales de las membranas, Roderick McConnell en el año 2003 descubrió los canales en las membranas celulares. Respecto de la proteína G, Alfred Goodman y Martin Rothbell en 1994 recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la proteína G, que ustedes conocen muchísimo. Respecto de los receptores de membrana, esto lo tomé a pie de página del libro del doctor Alfredo Jacome Roca. Al comenzar el siglo XX, el fisiólogo Cambridge John Newport Langley fue quien primero propuso la teoría de los receptores al explicar la acción de los alcaloides. Por otra parte, Paul Ehrlich postuló que las células del organismo contenían estructuras que se combinarían con productos metabólicos de ciertas bacterias lesionando dichas células. Aunque él no mencionó específicamente la palabra receptores, consideraba dichas estructuras como cadenas laterales químicas insatisfechas. Brown y Gillespie dedujeron en 1957 que en las terminales nerviosas debían existir receptores para la norepinefrina. Por otra parte, el sueco Raymond Alkis postuló en 1948 que la adrenalina y la noradrenalina tenían receptores alfa y beta. Pasemos ahora a la genética. También, como ustedes pueden ver, hay muchos investigadores. Una de las dificultades mayores para uno encontrar información es que hay que corroborarla, porque algunos cambian la fecha y otros no colocan los nombres específicos de los investigadores. Bien, la genética es otra rama del conocimiento que tiene una particularidad. Hay un antes y un después del monje Gregor Mendel, cuando publicó en 1866 la investigación sobre hibridación de guisantes. Por esta razón y con el liderazgo de Thomas Hunt Morgan y sus compañeros investigadores en la mosca Drosophila, desarrollaron la teoría mendeliana cromosómica. No obstante, en 1871 Michener aisló el ADN, el cual llamó nucleína. En 1889 Richard Altman acuñó el término ácidos nucleicos. Albert Kossel en 1885 y 1901 aisló los componentes químicos de los ácidos nucleicos, mientras que en el 1903 Wilhelm Johannsen propuso el término genes. En 1933 Thomas Hunt Morgan descubrió y determinó el papel de los cromosomas en la herencia genética. Luego, en 1958, George Well Biddle y Edward Lowry Tatum describieron los procesos químicos controlados por genes. Sin embargo, los hallazgos continuaron con Arthur Hornby y Severo Ochoa, quienes descubrieron los mecanismos de la síntesis biológicas de proteínas.
3 años más adelante, Francis Harry Compton Crick, James Watson y Maurice Wilkins describieron la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información en la materia viva. Este trabajo sirvió para ganar el Premio Nobel de Medicina. Por otra parte, Werner Arbert, Daniel Nathans, Hamilton Smith, en 1974 descubrieron las enzimas de restricción y su aplicación a problemas de genética molecular. Fueron también ganadores de Premio Nobel. En 1989, Sidney Altman y Thomas Seck descubrieron las propiedades catalíticas del RNA. Con este trabajo también ganaron el Premio Nobel de Medicina ese año. Otro Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Richard Roberts, Phyllis Sharpen en 1993 por sus trabajos y descubrimiento acerca de los genes interrumpidos. En ese mismo año, Kary Mullis y Michael Smith recibieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación sobre la reacción en cadena de la polimerasa. En el año 2002, Sidney Brenner, John Sulton y Robert Horvitz descubrieron y reportaron la regulación genética del desarrollo de los órganos y la muerte celular programada. También ganaron Premio Nobel. En el año 2006, Andrew Fire y Craig Mello recibieron el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones y descubrimiento del RNA de interferencia y silenciamiento genético mediante el ARN de doble cadena. En ese 2006, Roger Comber recibió el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre las bases moleculares de la transcripción eucariótica. En el 2009, Elizabeth Blackburn, Carol Grader y Jad Sostak descubrieron la enzima telomerasa y también cómo los cromosomas están protegidos por telómeros. También recibieron Premio Nobel. En el 2012, John Gordon y Shinya Yamanaka, investigaron y descubrieron que las células maduras pueden ser reprogramadas para convertirse en pluripotentes. Bien, ese es el bosquejo de la parte genética. Ahora volvamos. Este es el resumen que les acabé de hablar. Ahora miremos las hormonas, hablemos de las generalidades de las hormonas. Biomoléculas mensajeras con actividad en pequeñas cantidades producidas por glándulas distribuidas en el cuerpo. Empecemos entonces con las hormonas y viene acá galeno, que para ustedes es muy común el nombre. Otro personaje fue John Signet Edkins y Ivan Petrovich Pavlov. Veamos entonces las hormonas del hipotálamo y vamos a mirarlas acá de esta manera. La ubicación. El hipotálamo es un órgano con características propias y funciones específicas. La historia relaciona a varios investigadores por los trabajos iniciales. His, 1895, Kolliker en 1896, Edinger en el 96. Ellos lo situaron como una región, en la región debajo del tálamo. En 1900, Babinski y Froelich describieron la relación hipotálamo-obesidad. En 1904, Santiago Ramón y Cajal sienta las bases de la estructura y conexiones del hipotálamo. El fisiólogo inglés Henry Hallett Dale descubre en 1906 la oxitocina en el lóbulo posterior de la hipófisis. Nuevos aportes científicos estaban por llegar con Fulton en 1920, quien determina diferentes funciones fisiológicas y patológicas radicadas en el hipotálamo y donde se indican las posibles conexiones de esta estructura con la corteza cerebral, el tronco del encéfalo, el sistema nervioso vegetativo y los sistemas hormonales. Por otra parte, entre 1940 y 1960 se determinaron funciones tales como la regulación de los sistemas hormonales hipotálamo-hipófisis suprarrenal y el hipotálamo-hipófisis glándula tiroides. Seguimos en ese aspecto de estas hormonas y tenemos que llegar a un asiático, Shou-Hao Lee, quien aisló la prolactina. A este investigador también se le reconocen la síntesis de melanotropina, corticotropina, endorfina, lipotropina y la hormona del crecimiento.
Igual manera, Lee contribuyó en la medida al desarrollo de técnicas y métodos para el estudio químico de las proteínas. Dale, en 1909, descubrió la oxitocina en la neurohipófisis. A finales de la primera década del siglo XX, Ott y Scott determinaron la acción estimulante de la oxitocina en la lactancia. En 1913, Van der Velden y Farini hallaron la acción antidiurética. Otro aspecto interesante en la fisiología del hipotálamo llegó con las conclusiones de las investigaciones de 1938 por Fischer, Ingram y Ranson al determinar la relación funcional del hipotálamo y la hipófisis. En 1946, Berney identificó centros osmoreceptores que corresponden a la vasopresina. Esta hormona peptídica controla la reabsorción de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen en los túbulos renales, afectando así la permeabilidad tubular. En 1953, Duvigneau sintetiza la ADH y en 1962 Lederis determina que la oxitocina es biosintetizada en los núcleos paraventriculares y la vasopresina en los núcleos supraópticos del hipotálamo. Ya llegamos a la hipófisis. Hay que mencionar los trabajos de Iván Pavlov en perros, pero en 1908 Levy presenta un caso de infantilismo al que llamó tipo Lorín. Entre tanto, Hussey, que fue un argentino médico, ganador de premio Nobel también, en 1911 determinó el papel diabetogénico de la adenohipófisis. En 1928, Stryker advierte en relación a la función de la hipófisis en la lactancia. Otro interesante hallazgo fue el de la retroalimentación. Inicialmente lo formuló en 1930 Moore y Price, al encontrar una relación recíproca entre los testículos y la hipófisis. En 1931 Fibol halló y determinó la FSH y la LH. El estudio y comparación de la orina de mujeres menopáusicas y mujeres embarazadas determinó que la orina de las primeras era rica en la hormona estimulante del folículo y la otra rica en LH. Lee, el asiático, era un bioquímico chinoamericano, endocrinólogo experimental. Investigó suficiente la hipófisis aislando la ACTH o corticotropina, la LH, hormona luteinizante, hormona estimulante del folículo, hormona estimulante del tiroides, hormona luteotrópica y la hormona del crecimiento. En 1933, Collett demuestra la existencia de la ACTH también. En 1955, Guillermin y Rosenberg determinaron el factor liberador de la ACTH. En el 60, Cunliffe purifica la TSH. Ahora, seguidamente vamos a pasar a las hormonas gonadales. Todo lo que hay respecto de estas hormonas. Aquí están parte de todos los personajes que contribuyeron al conocimiento de estas hormonas. Necesariamente tenemos que entrar en un tema que son los eunucos. En el Antiguo Testamento hay relatos de los eunucos que se utilizaban en los imperios babilonio, chino, persa, bizantino, árabe y turco. Los hombres socioeconómicamente acomodados de los imperios encomendaban a los eunucos especialmente el cuidado de las mujeres del harem. Entretanto, en la Grecia de Aristóteles y Platón es lógico que aparezcan inquietudes en relación a los eunucos, siendo Hermías un representante eunuco y empleado como cambista en un banco. Aristóteles describía a los eunucos como un hombre castrado en su juventud que no le aparecían bellos. Y su voz cambiaba. La historia de los eunucos es particular, un hecho anecdótico y ligado a ellos es que algunos utilizaban para su matrimonio, enviaban los órganos genitales de alguien que fue castrado, se lo mandaban a la novia. Poco a poco, Giovanni Battista Morgani, un anatomista que en 1762, fíjense que hemos hablado bastante de bioquímicos, químicos, médicos, pero en esto han contribuido ginecólogos, anatomistas y cirujanos.
En 1762 describe un caso de ausencia congénita de ovario e infantilismo sexual. Von Haller, médico anatomista, poeta, naturalista y botánico, suizo, en 1776 describió una paciente de 2 años que menstruó y presentó embarazo a los 8. El ginecólogo vienés Emil Nauner logró la producción determinó las características sexuales secundarias al trasplantar ovarios de animales desarrollados en hembras inmaduras, demostrando que había unas secreciones internas femeninas. En 1897, John Baird de la Universidad de Edimburgo sugirió que la ovulación era suprimida en mamíferos con la preñez avanzada y que el cuerpo lúteo desempeñaba una función necesaria en esta supresión. Bowen y Ansel en 1904 dedujeron el papel de las células de Leydig en la diferenciación fenotípica masculina. En el año 1921, Archer y Tyers describieron la hipertricosis. Selman, Ashen y Bernard Sondeck observaron y dedujeron en 1928 que la orina de las mujeres embarazadas tenía una potente actividad estrogénica. Rossi en 1930 describió ausencia congénita del ovario. En 1943, Harry Klinefelter describió 9 pacientes con hipogonadismo primario, mientras que Franz Josef Kallmann en 1944 describió 3 familias con personas que presentaban hipogonadismo. Goldberg y Maxwell en 1948 describieron caso de feminización testicular. Ahora revisemos qué es lo que hay en relación al glucagón, la insulina y la enfermedad, la diabetes. También es prolija los aportes que hay y que hicieron muchísimos personajes. Por mencionar Kussmaul, que ya ustedes reconocen muy bien esa anomalía, Claude Bernard Fellin, que fue quien inventó un reactivo para determinar la glucosuria. En fin, son varios, aquí los ven también ustedes. Y lleguemos a esto. Ayurveda Sushruta, 25 siglos antes de la era cristiana, describe una extraña enfermedad propia de las personas pudientes, obesos, que comen mucho dulce, arroz y cuya característica más peculiar consiste en tener orina pegajosa con sabor a miel y que atrae fuertemente a las hormigas, por lo que la llamaron mat umea, orina de miel. La historia prosigue en un papiro encontrado en Luxor, ciudad egipcia, en 1553 a.C. Hay descripción de una enfermedad propia de las personas pudientes, obesos, que comen y cuya característica más peculiar consiste en tener una orina con sabor dulce. Luego Avicena relata sobre la gangrena diabética. Otra importante descripción fue Rollo, entre 1740 y 1809, describe la enfermedad de alguna de sus complicaciones, incluyendo la neuropatía. Luego hay paso trascendental con la diferenciación de Fran en 1752 de la diabetes mellitus a la diabetes insípida. Hizo una diferenciación como tal, pero la historia se amplía en 1775 respecto del sabor dulce de la orina y la presencia de azúcar por parte de Matthew Dodson, quien fue un médico inglés y quien empezó estudios, los primeros estudios en grupo de medicina. Chevreul corrobora azúcar en la orina de los pacientes diabéticos en 1815. En relación a los relatos patológicos, Tomás Cowley en 1778 describe páncreas atrófico en un paciente post-mortem. Seguidamente, Dupuytren en 1806 relata que la albuminuria es un factor crítico de la diabetes. Hay otro hecho relevante, fue el que hizo José María Vargas el establecer criterios de diagnóstico de diabetes en 1829. Es decir, había un acercamiento hacia el establecimiento de criterios de diagnóstico
para generar tratamiento. Otro factor de diagnóstico lo estableció Trommer en 1841 con la detección de azúcar en la orina. Sin embargo, el químico alemán Hermann von Felling, reconocido por sus investigaciones con el ácido succínico y la preparación de cianuro de fenilo y otros químicos, desarrolló el reactivo que ya les comenté, que lleva su nombre para determinar la glucosuria. En 1841, otro avance significativo en el conocimiento de la enfermedad lo produjo Lacombe, quien describió la diabetes insípida hereditaria. Entre tanto, Wilhelm Peters determinó que los diabéticos presentaban aliento a acetona. Pavy en 1862 estableció una relación definida entre hiperglicemia y glucosuria. Llegamos a Paul Langerhans, un patólogo, fisiólogo y biólogo alemán. Entre el verano de 1867 y el otoño de 1868 realizó investigaciones sobre la estructura del páncreas, tema de su tesis de doctorado que presentó el año siguiente, con un título que está en alemán. En concordancia, descubrió islotes dispersos de células en el páncreas de un mono. En 1889, Joseph von Mering y Oskar Minkowski determinaron la función de los islotes. Concretamente aclararon las funciones del páncreas como glándula capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre. Sumado a lo anterior, Diamar, en 1898, sugiere relación de los islotes de Langerhans y el metabolismo de carbohidratos. Por lo tanto, ya se estableció una relación confiable entre el páncreas y la diabetes. Kussmaul, en 1874, describió la respiración acidótica de los diabéticos en el coma. Nonin, en 1875, acuñó el término acidosis, pero en el 83, Ehrlich describió que los pacientes diabéticos y su riñón y su enfermedad renal son debidos a la acumulación de glucógeno en los túbulos renales. Julius Drettfeld, patólogo inglés, en 1956, describió la cetoacidosis diabética. En relación a la nutrición, Allen en el 1914 descubrió que diabéticos con tendencia a comer más de lo normal empeoran la diabetes. Frederick Grant Banting, John James, Richard McLeod y Charles Best en 1921 recibieron el premio Nobel en 1923 por descubrir la insulina. Con sus experimentos inicialmente los extractos pancreáticos que recibieron los diabéticos fue un fracaso total por el efecto de las enzimas proteolíticas, porque fue por vía oral. En sus publicaciones, la primera descripción de los resultados obtenidos con el uso de la insulina en la diabetes figura en el artículo Pancreatic Extract in the Treatment of Diabetes mellitus, publicado en 1922 en el Canadian Medical Association Journal. Leonard Thompson, en 1922, fue el primer diabético que recibió insulina. Fue un enfermo de 14 años, con 2 años de diabetes, que había perdido 30 kilos y apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza de la almohada. Al inyectar el extracto, la concentración de azúcar en sangre descendió de manera impresionante. Leonard comenzó a comer normalmente. Sus mejillas un día se llenaron de nuevo y la vida volvió a sus consumidos músculos. No obstante, las primeras inyecciones causaron reacción alérgica. En Colombia, el doctor Cavelier Jorge, en 1924 aplicó la primera dosis de insulina. Particularmente hay otro hecho significativo. Jacob Abel en 1926 logró sintetizar la insulina. En 1935, Hagedorn produjo insulina de depósito. El grupo de Hans Christian Hagedorn y Jensen en 1936 produjeron insulina de absorción lenta. Por otra parte, Marcel Hanbon y Lobutier en 1942 descubren los hipoglicemiantes de sulfamidas para administración vía oral. Steiner en 1956 descubrió el segmento pro de la insulina, mientras que Frederick Sanger en 1970 aclaró la estructura proteica de la insulina.
También traigo a colación, en 1957 el doctor Mario Sánchez Medina, a quien tengo el placer de dedicarle junto al doctor Eduardo de Suría Consuera, padre del doctor Eduardo de Suría Salgado, y también a alguien que yo apreciaba muchísimo, que era el doctor Efraín Otero Ruiz. Él fue, junto a sus padres, quien fundó la Asociación Colombiana de Diabetes, donde trabajé muchísimos años. Hicimos el trabajo de trasplantes de islotes de Langerhans por primera vez en Colombia. Bueno, terminamos con glucagón. En 1923, John Charles Kimball y Murlin descubrieron el glucagón, mientras que Bromer, Stopp, Zinn y Behrens aislaron y describieron el glucagón. Bien, pasemos a otra temática, que son los carbohidratos. Moléculas muy importantes, porque son nuestra primera fuente de energía, mucho más rápida que un lípido. No obstante las dificultades de la época, en 1679, Thomas Willis, la historia lo reconoce como el primer reporte de lo dulce de la orina de los enfermos que presentaban ciertos síntomas que eran un dilema, la diabetes. Por cierto, la molécula de azúcar ya empezaba a ubicarse en el contexto de una enfermedad y de interés para aquellos inquietos personajes. Entre tanto, en 1947, Andreas Marggraf, un químico alemán del siglo XVIII, desarrolló un método para extraer el azúcar de la remolacha. Este forjador de la química analítica y otros como Jean-Baptiste André Dumas, químico político y catedrático francés, desarrolló la determinación del nitrógeno a partir del ataque de una muestra mezclándola y calentándola con óxido de cobre en una atmósfera de dióxido de carbono. Otro francés, Claude Bernard, un biólogo teórico, médico y fisiólogo francés, a quien se le atribuye la medicina experimental y el descubrimiento de la función digestiva del páncreas y la función glucogénica del hígado, y Ansel Paget, químico, físico, matemático francés, quien descubrió nuevos procesos al refinar el azúcar. Paget llegó a ser especialmente famoso por el descubrimiento de la primera enzima y también por sus trabajos sobre la celulosa y el papel. Por mencionar unos pocos emprendedores del siglo XIX, no hay otra alternativa que reconocer su talento y su actividad científica. Sin embargo, en el siglo XX hay otros ilustres personajes, tales como el argentino que ya les había mencionado, Bernardo José, ganador del Premio Nobel de Fisiología Médica. Por su trabajo postuló que el lóbulo anterior de la hipófisis se relacionaba con la distribución de glucosa en el cuerpo. Igualmente, Otto Fritz Meyerhoff, en 1922, quien con el descubrimiento de la relación fija entre el consumo de oxígeno y el metabolismo del ácido láctico en el músculo, y con mérito fue ganador del Premio Nobel en Fisiología. Entre tanto, Melvin Calvin, otro ganador del Premio Nobel de Química por su trabajo de fijación del oxígeno por algas. Asimismo, en 1929 ya se explicaba la glicólisis por Gustav Emder, Otto Meyerhoff y Jacob Parnas, ganadores del Premio Nobel de Medicina. De esta manera, y en conclusión, ya estaban dos rutas metabólicas relevantes, la ruta del ácido láctico y la glicólisis. Ahora bien, los esposos Corey, Gertie Corey y Carl Corey, una pareja de norteamericanos, aportaron otro hecho significativo: el descubrimiento del mecanismo de la conversión catalítica del glucógeno, es decir, la glucogenólisis. Ya tenemos tres rutas. Sin embargo, Hogeborn, Snyder, Palade, en 1948 establecen definitivamente la mitocondria como el lugar donde se produce la respiración celular, es decir, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. Ganaron Premio Nobel de Química. Culminando en este periodo de descubrimientos, Hans Adolf Krebs en 1953 ganó el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del ciclo del ácido cítrico, que comúnmente se conoce como el ciclo de Krebs.
Por último, hay una anécdota histórica que lamento tener que comentarla, pero vale la pena. En relación a la política y la irracionalidad, el fanatismo, en 1933, Gustav Eyden fue humillado públicamente por un grupo de estudiantes que lo sacó por la fuerza desde su Instituto de Fisiología Vegetativa de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Lo obligaron a pasearse por la ciudad portando un cartel que decía: soy un judío. Bien, pasemos al penúltimo tema, que son los lípidos. Ustedes ven esta imagen, es para significar que ambas, la química y la medicina, iniciaron muy separadamente. Bueno, este grupo de moléculas ha tenido pocos premios Nobel. En concordancia, recordemos algunos científicos. Empecemos por Michel Eugène Chevreul, quien con sus experimentos obtuvo la glicerina entre 1811 y 1815. En 1824 separó la bilis humana. Sigue Jean-Baptiste Bousségaud, quien tiene que ver con nosotros aquí en Colombia y Venezuela, químico francés quien realizó trabajos y observaciones en Santa Fe, Bogotá, Popayán, Pamplona, Ibagué y otros lugares de la Nueva Granada durante las primeras décadas del siglo XIX. Descubrió la fijación del nitrógeno en los suelos por la acción de las plantas leguminosas. En 1841, Jean-Baptiste Dumas postuló que las grasas animales podían provenir de las grasas vegetales y que al transformarse la transformación ocurría a través de procesos de oxidación. Luego, en 1895, Charles Ernest Overton descubrió que las sustancias liposolubles penetraban fácilmente la membrana plasmática. A comienzos del siglo XX, concretamente en 1904, Frank Knock, a través de un ingenioso modelo experimental, sentó las bases del conocimiento actual sobre la oxidación celular de los ácidos grasos. Knock utilizó para sus estudios metabólicos ácidos grasos de cadena par de átomos de carbono y de cadena impar de carbonos. En 1910, Adolf Windass descubrió el primer indicio de que el colesterol tiende a concentrarse en placas ateroscleróticas. En 1928, Irving Langmuir estudió el comportamiento de los fosfolípidos en el agua, observando que los grupos polares se disponen hacia el agua. Fue galardonado con el Premio Nobel de Química. En 1938, Carl Müller describió por primera vez la hipercolesterolemia familiar, un trastorno hereditario. En 1939, Irving Langmuir hizo aportes relevantes con sus estudios sobre las hormonas sexuales. En 1955, John Gorman, físico de la Universidad de California, fue el primero en distinguir entre las lipoproteínas LDL y HDL en el plasma sanguíneo. En 1964, Fedor Leinen y Konrad Bloch recibieron el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre el colesterol y el metabolismo de los lípidos. La beta-oxidación de los grasos hoy se llama hélice de Lean. Continuamos en el tema de los lípidos con lo siguiente. Konrad Bloch y Fedor Leinen recibieron el Premio Nobel por descubrimiento del metabolismo 3-hidroxi-3-glutaryl-metilglutarato ligado a la enzima HMG-CoA, que está implicada en la síntesis de colesterol. Seguidamente, Ulf von Euler, médico sueco, descubrió las prostaglandinas. En 1930, recibiendo el Premio Nobel de Química. En el 78, Joseph Goldstein y Michael Brown, a finales de los 70, demostraron cómo captan las células la LDL, es decir, cómo se internalizan a través de los receptores, se invagina la membrana y luego entra al citoplasma. A finales de ese siglo, Joseph Goldstein y Michael Brown, en 1885 recibieron el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la regulación del metabolismo del colesterol. Entremos ahora el último tema, que es la inmunología, tema denso, complejo, donde hay aproximadamente unos 26 premios Nobel otorgados
a diferentes investigadores. Edward Jenner, Louis Pasteur, Elie Mesnikov, entre otros, y lleguemos a donde queremos llegar. Primero vamos a hablar de los inicios. Edward Jenner, médico inglés, el 14 de mayo de 1796, descubrió la vacuna variólica y fue fundamental para combatir la viruela que tantos muertos causaba. De particular trascendencia, los médicos de ese entonces recomendaban practicar la inoculación en los niños y así evitar que adquiriesen una forma mortal. Este acontecimiento es un paso importante en la humanidad, aunque en ese entonces no se conocían los fundamentos de dicha mejoría. En 1837, Pierre Adolphe Curie popularizó el término septicemia y piemia, pero a la luz de las infecciones que atormentaban a los residentes de Europa, Louis Pasteur en 1880 descubre la atenuación bacteriana y, en concordancia, la aplicación en la inmunización para la rabia y el carbunco. Introduce el término vacunación en honor de Jenner. El conocimiento del sistema inmune se enriqueció y continuó con Elie Mesnikov, quien en 1882, por observación in vitro, el efecto de los leucocitos sobre bacterias reconoce la fagocitosis, enunciando la teoría de la inmunidad celular. Otro aporte importante en el desarrollo de la inmunología fue realizado por Salmon y Theobald Smith en 1886, cuando desarrolló vacunas efectivas contra microorganismos muertos. Veamos la vía del complemento. Prosiguieron avances en las vacunas con Emil Rus, Alexander Yersin, cuando en 1888 obtienen la toxina difterica, siendo el primer antígeno caracterizado. Seguidamente aparece el concepto de complemento con Hans Büchner en 1889, al igual que Nuttall. Curiosamente, Büchner llamó inicialmente a ese factor bactericida alexina, que Ehrlich llamó complemento. Anticuerpos. Los aportes empezaron en 1890 con Verin y Kitasato al inmunizar animales con tozoides difterico y tetánico observando la producción de las antitocinas correspondientes, que luego llamaron anticuerpos, llamados inmunoglobulinas también. Richard Pfeiffer en 1894 describe los componentes termolábiles y termoestables del suero que producen la lisis de bacterias tratadas con anticuerpo. En 1897, Niels Germ propuso que la especificidad de los anticuerpos estaba formada antes de la unión con el antígeno. En 1972, Gerald Edelman, Rodney Porter descubren la estructura de los anticuerpos conocidos como inmunoglobulina. En 1976, Susumu Tonegawa descubre el gen de los anticuerpos, aunque en 1987 descubre el fundamento genético de la formación de una amplia variedad de anticuerpos. Veamos los anticuerpos monoclonales. En 1984, Niels Jerne y George Kohler y César Milstein, otro médico argentino, recibieron el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo de una técnica que permite el cultivo de células híbridas de linfocitos B con células plasmáticas tumorales de mieloma múltiple. Ciertamente, esa fusión de células permitía crear un anticuerpo específico con la característica de no multiplicarse indefinidamente. Actualmente, estos anticuerpos monoclonales se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, entre esa muy familiar para nosotros, que es la alergia. Por cierto, la FDA ha aprobado 17 clases de anticuerpos monoclonales. Veamos ahora las citoquinas. Su nombre fue propuesto por Cohen en 1974. Son llamadas hormonas del sistema inmune y descubierta por Lieberman en 1957. La interleuquina 1, descubierta en 1972, mientras que en el 75 el factor de necrosis tumoral alfa fue descubierto en 1975 como un factor producido por los linfocitos activados por lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas y causaba necrosis tumoral hemorrágica.
in vivo y citólisis citostásicas de ciertas células tumorales in vitro, y de ahí ese nombre. Ya estamos terminando. Complejo mayor de histocompatibilidad. Una característica que genera inquietud es que la zona del genoma humano más variable y que contiene numerosos genes funcionales caracterizados por un gran polimorfismo. En 1936, Peter Gorer descubrió por primera vez el complejo de histocompatibilidad en ratones. Varios años adelante, en 1958, hubo identificación del complejo mayor de histocompatibilidad correspondiente al actual HLA2. A continuación, hubo una identificación de un producto del complejo mayor, fue hecha en 1958 mediante el estudio de suero reactivo. En los años 60, el polimorfismo fue confirmado en el trabajo de John Van Roth, Ross Payne y Walter Bodner. Describieron los antígenos 4A y 4B y los HLA2, HLA3 en un estudio de mujeres multíparas. Por último, quiero resaltar las instituciones con la especialidad, cómo empezó la bioquímica en las instituciones. A finales del siglo XIX, concretamente en 1899, la Universidad de Cambridge, Reino Unido, el profesor Frederick Goldland Hopkins, fundador de la bioquímica inglesa, creó el Departamento de Química dentro del Departamento de Fisiología y fue su primer profesor de bioquímica. Entonces podemos afirmar que es la química de la vida. En 1872 hubo otro hecho que representó un avance significativo en la bioquímica. Fue el primer instituto de investigación llamado Instituto de Química Fisiológica de la Universidad de Estrasburgo, Francia, fundada en 1538 y en 1621 adquirió el rango de universidad. Hoy día esta universidad está organizada en 10 campus con más de 40 licenciaturas, 78 maestrías, 187 diferentes doctorados. En total, la universidad reagrupa a más de 45.000 estudiantes. Universidad de Yale fue la entidad que organizó los primeros cursos de química fisiológica en 1880, tal como se conocía anteriormente a la bioquímica. Actualmente existe el Departamento de Química Fisiológica siendo parte de la Escuela de Medicina. La universidad ofrece a los estudiantes interesados en conocer las bases moleculares y químicas de la vida para el programa de medicina. Universidad Cambridge, a través de Frederick Goldland Hopkins, creó el laboratorio de química dentro del Departamento de Fisiología. Muchas gracias con la historia de la bioquímica. Esta conferencia realmente muy interesante y tema muy exhaustivo. Creo que de los pocos que la entendió fue el doctor Luis María Murillo, que fue eximido de bioquímica en la Facultad de Medicina. A mí siempre me fue muy difícil el asunto. Por eso hago este comentario muy sencillo. Porque yo, un clínico, hago el comentario. Cuando a finales del año pasado el doctor Gustavo Cuadros Trillos me expresó su interés en ingresar a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina con su libro de mapas bioquímicos, yo pensé que lo más lógico era que aspirara con este libro a la Academia Nacional de Medicina de Colombia, así que me reuní con él para expresarle mi opinión. Después de hacerlo entendí que el libro, aunque es evidentemente un libro de mapas bioquímicos, el doctor Cuadros en su presentación iba a insistir en un enfoque histórico de las diferentes moléculas. Sabiendo que yo no era el más indicado para el cometido del comentario, indagué en el seno de nuestra sociedad por alguien más competente que yo, pero esa persona no disponía de tiempo. El doctor Cuadros me insistió que yo hiciera el comentario. No tuve escapatoria. Así pues, tomé la decisión de reunirme con el doctor Cuadros para sugerirle un tipo de comentario sobre la base de una experiencia de investigación de antropología médica y religiosa que resolví iniciar con Helka Alejandra Quevedo Hidalgo, una antropóloga de la Universidad Nacional, en nuestros descansos y con nuestro propio pecunio en el año 2001. Helka Alejandra, buscando otros aires diferentes a las fosas comunes, a su experiencia con el asesino en serie de Garavito y a su extenuante trabajo con las víctimas del accidente del avión de Pan American en Cali, y yo realizando uno de mis sueños, seguir recorriendo este bello y maravilloso país en bus, en canoas, en camperos, en avión. Resolvimos asistir los domingos y los días de fiestas religiosas a cuanta misa de sanación católica y cultos cristianos protestantes pudiésemos. Fuimos los dos o uno de los dos al Santuario de las Lajas,
a Piendamó, a Buga, a Cali, a Medellín, a Oaxaca, a Chiquinquirá, a Tunja, Montavita, a Cartagena, a Quibdó, al 20 de julio a Insá, a Sopó, a San Benito de Abad, a Montería y al Palenque, al Alto Río San Jorge, San José Obré, en varias iglesias, en Bogotá, en muchos lugares. Una experiencia maravillosa. Rápidamente nos dimos cuenta del inmenso esfuerzo físico, emocional y pecuniario de los enfermos y sus acompañantes, al mismo tiempo que la esperanza y la fe que expresaban los rostros de los enfermos y los familiares. También notamos que desde un principio del evento había cantos y música que obraban como facilitadores para el ingreso del oficiante, sacerdote o pastor, con fuerte ascendencia sobre la multitud y el comienzo del rito misa o culto. Avanzado el rito, puesta en escena la liturgia, el conductor en ella, poniendo en juego su autoridad o mejor, su carisma, convida a todos los asistentes, en especial a los enfermos, a concentrar su atención en la zona afectada para así fundir o expulsar las causas del mal. Al terminar todo el rito, éramos testigos de los gritos de alegría, de las manifestaciones de sorpresa de muchos enfermos y de la acción de varios de ellos de dejar a sus bastones, sus muletas y caminadores, convirtiendo la plaza de la iglesia en lugar de alegría. Estos ritos curativos identifican 7 momentos especiales o 7 fuerzas que operan al unísono. Encontré 7 fuerzas. ¿Por qué ocurre el famoso milagro? Primera fuerza, la peregrinación. El esfuerzo físico de transportación y el económico motivados por la esperanza colocan a la persona en una disposición de que algo va a ocurrir como compensación a su esfuerzo. Segundo, el acompañamiento mío se convierte en acompañamiento en el tuyo, y el tuyo en el mío, y de nosotros en el de todos, y de todos en el mío. Tercero, la música sintoniza y dirige nuestra atención. Cuarto, el ritual, con su capacidad de organizar y dar un orden, se convierte en el marco de la sanación. Quinto, la autoridad del poder, los éxitos anteriores, los hábitos sagrados, empoderan el carisma del oficiante. Sexto, la instrucción del oficiante para que cada uno de los asistentes, en especial los enfermos, dirijan su atención al lugar donde tienen el problema, se convierte en un ejercicio de programación neurolingüística. Séptimo, los gritos de alegría de las personas que se sientan bien, dejan de tener el dolor que lo ha acosado y le abandonan los bastones y muletas que queda ambiente de contagio colectivo. Es el milagro. Es de hacer notar que en todos los alrededores de las iglesias católicas existe un gran y variopinto mercado de láminas de santos, medallas de medios santos, botellas con la forma de la Virgen María, en espera de ser llenada de agua bendecida por el sacerdote. Pero los objetos más perseguidos son las figurinas en cera amarilla y a veces blancas que representan cuerpos completos o partes del mismo con alteraciones físicas o animales y vehículos, que son los esbotos para pagar promesas por favores recibidos ante determinadas enfermedades o para prevenir estas prácticas o médicos religiosas. Estas figuras son introducidas a las iglesias para que el sacerdote las bendiga. Después de esto, las personas dejan estas figuritas detrás del altar, donde frecuentemente hay multitud de ellas, muletas y prótesis. Intrigado por no ver en las iglesias, parroquias y en la catedral exvotos en metal, similares a los tungos, muiscas, busqué una cita con el DIN de la Catedral Primada de Bogotá para que me explicara su ausencia. Y me explicó que con seguridad los hubo, pero que los sacerdotes, después de la correspondiente festividad del patrono, fundían las piezas de plata y oro para cubrir las necesidades del templo y las suyas propias. Fue después de esta explicación por el Monseñor Huertas que tuve la oportunidad de ir a los santuarios más famosos de la costa atlántica, a la villa de San Benito de Abad, colindante con la Ciénaga de Machado y el bajo río San Jorge, en el departamento de Sucre, en la depresión Momposina y la de San José Udé, habitada un 90% por población negra, ya que fue un palenque fundado en el siglo XVI, ubicado en el Alto Río San Jorge, departamento de Córdoba, no muy lejos de su nacimiento en el Nuevo de Paramillo. En estos 2 santuarios costeños vi por primera vez las mandas o milagros de plata y oro que forman los dijes. Los fieles sujetan o guindan en las ropas de los bultos del Señor de los Caídos, San José, y después de la festividad de los sacerdotes mandan a fundir y con el dinero así obtenido cubren los gastos de los templos y las sobrinas, que tienen muchas sobrinas, los curas. Solo hasta mediados del siglo de 2019 me enteré que esos dijes en oro, plata y aleaciones que representan diferentes partes del cuerpo y fusiles y pistolas en la época de guerra son hechos por orfebres en Ciénaga de Oro, Córdoba. El pasado 3 de enero del 2020
Visitando Santa Fe, Antioquia, me sorprendí de no ver en el museo religioso de esa ciudad ningún tipo de esboto, ya sea de cera o de metal. Pero señores asistentes a esta reunión, no se preocupen, hoy pueden ver en la sección de antropología de nuestro museo una colección de cera y orfebrería al lado de la colección de arqueomedicina. Las ceras en 20 de julio en todas las iglesias nuestras. Los carros, las casas, los ojos, el corazón, lo que hay detrás de las iglesias. Los ojos, los senos, la mano, los pulmones, el corazón, el páncreas, el estómago, un pene gigantesco, una pierna y otra pierna. Y esto es un esboto narrativo en las iglesias. Doy gracias a la Virgencita de Juquilla que apareció el Viagra y desapareció este penoso mal. Ya puedo cumplirle a mi mujer en la cama, porque no puedo hacerlo antes. Gracias, San Juditas, por abrirme los ojos para darme cuenta que mi marido me engañaba con la comadre Conchita, Dulce Paneo. Pero como soy médico, educado en las más rigurosas mentalidades anatomoclínica, fisiopatológica y etiopatológica, que sabe más de por qué esas mejorías súbitas. Así puedes decidir asistir a la clínica del dolor del Hospital Militar Central y estudiar mejor las causas funcionales y incapacitantes de muchas dolencias. Para sorpresa mía me encontré que un porcentaje alto de los pacientes que asistían a la clínica del dolor consultando por incapacidad total o parcial en una de estas funciones corporales por causa del dolor no tenía, después de exámenes exhaustivos, una evidencia clínica del déficit estructural. Creo en mi caso entender que estos pacientes sin evidente daño estructural posiblemente son los que se mejoran en esas sesiones que yo he llamado de curación simbólica, a través de la famosa teoría de la compuerta del dolor que afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas del estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa viaje al sistema nervioso central. Por lo tanto, la estimulación no nociva es capaz de suprimir el dolor y el fuerte estímulo hormonal que reciben en esas sesiones a través de las 7 fuerzas enumeradas. Seguí la investigación solo dentro de mi mentalidad antropológica, decidí dirigir una misión médica al resguardo indígena de Cañomochuelo, cerca de las bocas del Casanare, al meta del Orinoco y del Helipuerto. El país es un país importante, sin múltiples pueblos, contracciones y sistemas. Ahí estamos varios médicos. El segundo es el médico que está aquí hablando, los demás son médicos indígenas. Médico Huitoto, médico Sicuani, médico Kamsá, Arhuaco y otros médicos. 8 días trabajando, ellos hicieron la consulta, yo no hice la consulta, yo vigilé, no más. Equivalencia al poder curativo y destructivo de las palabras entre las diferentes medicinas occidental, bioenergética, cristiana e indígena. Para los médicos occidentales, lo que el doctor acaba de decir, el doctor Cuadros, organelos, células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Medicina bioenergética, energía circula de diferentes formas en todo el cuerpo. Para la medicina cristiana, Satán y Dios, poseídos por el diablo. Y para los indígenas, mal postizo y demás. Hay diferentes interpretaciones. Entonces, hay que tratar de entenderlas. Hay que hacer el diálogo entre las diferentes comunidades. El poder de los médicos del resguardo indígena de Cañomochuelo se conoce como tapi y tiene forma de X. Y se ubica en la garganta donde se constituye la fuente de la palabra según su intención a través de los rezos y cantos. Eso lo encontramos. Año 2006. Ahora va a chupar el abdomen, el pecho y la frente. Luego está un gargajo de doble yema.
Se comunica con eso. Cualquier mal, asiste al médico, por cualquier dolencia y así. El médico así. Maraqueando, el médico maraqueando. El poder de la palabra. Platón y Aristóteles señalaron que, aparte de la belleza del discurso, la palabra requiere, para que opere todo su poder, del prestigio del que las pronuncia, la disposición de quien las escucha, la oportunidad en que son emitidas o recibidas y una especial relación entre el que habla y el que oye. La palabra de los indígenas. En el mundo católico, la posesión de los espíritus. Una misa de exorcismo, estuve en una misa de exorcismo. Fue impresionante. El sacerdote manda que se salga la gente que sufre problemas de corazón o neurológico. La puerta se cierra y uno siente una presión terrible. Que esta mesa del agua de la sal se realice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza a invocar el que salga mal. Repartiendo sal, que es lo que no se corrompe. Sal. Señor, confiados en tu divina misericordia, del cielo congregación, todo espíritu bueno, todo espíritu del novicio, de la misión, yo ofrendo para que se pasen de aquí, van a salir de ahí. Estaba al lado mío de esa niña. Se desquició. Salve con tu vida. Por más que te resistas, Satanás, por más que te resistas, sean muchos que tomando los... Es la parte ya fisiológica que ha explicado el doctor Cuadros tan claramente, tiene una explicación. La teoría de la compuerta del dolor. Todo esto tiene una explicación bioquímica, fisiológica. Lo que comenté después de la palabra. Hoy en día se habla de la neurociencia y de la antropología, se habla del chamanismo de la neurociencia, se habla del exocerebro. Es un conjunto de prótesis con un alto contenido simbólico que expanden la mente y la conciencia más allá de los límites del sistema nervioso central. Un cuarto nivel, el exocerebro, circuitos entesomáticos
taxomáticos de carácter simbólico y que hacen referencia a la influencia recíproca entre cultura y cerebro, en la interfaz entre electricidad, neurotransmisores y simbolismo. La palabra genera cambios eléctricos, cambios bioquímicos, y se da la transformación. La música de las esferas, Pitágoras, la música para Platón y Aristóteles. Era la música especial, no era la música, sino la música creada por el hombre. Los síntomas del lenguaje, de sonidos y de sensaciones, generan neuropéptidos, neurotransmisores, hormonas de nuestros cerebros. La música activa más partes de la mente que ningún otro estímulo humano. Mesencefalo y contexto social. Asistir a una consulta médica puede ser una cosa muy buena o un tóxico. El médico puede producir adrenalina en el paciente por su maltrato, o puede producir serotonina o encefalinas, o puede generar otras hormonas. El placebo y el nocebo. El nocebo es el opuesto al placebo. Ahí están las vías de lo que el doctor explicó. Entonces, finalmente, la ciencia explica, la religión da sentido. La gente acude a la religión para que le dé sentido a la vida, pero la ciencia explica. Lo que el doctor comentó, muy importante, pero la gente pues no es capaz, no somos capaces todos de entenderlo. El origen de la experiencia espiritual. En meditaciones profundas, los estudios revelan una disminución del flujo sanguíneo en la amígdala cerebral, sitio donde se generan el miedo y la ansiedad, de que esta forma contribuye a un estado de tranquilidad, euforia, gozo y serenidad. La meditación trascendental. El verbo se hizo carne, la palabra cura o mata. Los médicos somos curadores o verdugos con la palabra que tenemos. Tenemos una palabra terrible, tenemos que cuidar mucho la palabra del médico. Gracias. Señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, señores académicos, señoras y señores, invitados especiales, amigos y amigas. Es para mí un motivo de gran satisfacción el haber sido invitado a hacer los comentarios sobre la obra publicada por el doctor Gustavo Cuadros. El libro Mapas Conceptuales en Bioquímica es único en su diseño, con mapas, gráficas e imágenes y un cuestionario suficientemente amplio en todas las áreas. Es un recorrido extenso desde lo básico hasta abordar algunos aspectos clínicos relevantes y de actualidad, concebido para facilitar el aprendizaje. Esto es quizás lo más valioso de este libro. Recordar la bioquímica de la perspectiva de lo significativo en el proceso que todos llevamos en el cerebro, y por eso describe las moléculas de la vida como son las moléculas inorgánicas, carbohidratos, proteínas y lípidos, de una manera tal que nos aclara la mente. Refuerza conceptos a través de imágenes y estimula la construcción de conceptos. Fija la atención utilizando simultáneamente el sentido de la vista y el procesamiento en el cerebro para consolidar asociaciones efectivas. Son 215 mapas e imágenes con 615 preguntas. He ahí la razón de su diferencia y el uso de la sinestesia, lo cual lo hace único en su género. Fue un trabajo largo, difícil, de mucha investigación, de más de 2 años, en los cuales se analizaron múltiples fuentes académicas para concebirlo. Pero la decisión que primero fue desarrollarlo como una herramienta congruente
con la necesidad de comprender los muchos procesos bioquímicos de las células y de los tejidos en los humanos. Por otra parte, el simple hecho de buscar información precisa en este libro acorta el tiempo dedicado a los autores de los libros clásicos de bioquímica, como Laguna, Harper, Horton y otros autores, con unos textos, con unos procesos y con un lenguaje técnico que al principio impacta mucho, pero que es difícil de interpretar, sobre todo en aquellos primeros semestres de la medicina. Mapas conceptuales en bioquímica es una elección valorada desde el aprendizaje efectivo y significativo. Comienza con las moléculas inorgánicas, moléculas orgánicas, carbohidratos, proteínas y lípidos. Es muy relevante cómo distribuye sus espacios en forma de compartimientos, la asociación de ideas y conceptos claros, con unas gráficas, con unos colores suaves, amenos, que son agradables a la lectura. Es un estilo muy, muy personal de presentar un libro que respeta los conceptos de la neurolingüística y enfatiza el aprendizaje significativo, donde prioriza recoger información, la organiza y facilita promoviendo la capacidad de entendimiento de los procesos que en bioquímica sabemos que son procesos que son complejos, con unas interrelaciones que van más allá casi del entendimiento. Es importante destacar que hay cuestionarios en cada tema, seguramente como un eslabón para profundizar y afianzar conceptos, y al mismo tiempo promueve el interés de ir más allá de esos conceptos. Entre tanto, las palabras y el lenguaje del libro son muy adecuados y necesarios en este devenir de la ciencia, especialmente cuando se estudia medicina y las carreras afines. Enseña lo esencial de los diferentes tópicos de la bioquímica, particularmente a través de los procesos metabólicos que hacen parte del mantenimiento de la vida. Igualmente, estos mapas estimulan la memoria, fijan la memoria y el pensamiento creativo. Particularizando, por ejemplo, los carbohidratos son abordados desde las moléculas simples como los monosacáridos hasta la complejidad última del glucógeno, importante como reserva de glucosa y fuente de energía en condiciones de reto, como el ayuno y la inanición. En este capítulo, el lector encuentra la clasificación y las rutas metabólicas muy detalladas y cómo se integran estas mismas y su regulación hormonal y enzimática, facilitando el entendimiento con imágenes que pueden fijar mejor la memoria. Hace un énfasis muy importante en uno de sus temas favoritos y motivo de investigación durante muchos años con el doctor Mario Sánchez Medina, que fue la diabetes, el metabolismo de los glúcidos, una enfermedad muy compleja con unas manifestaciones clínicas muy ricas e invita a conocerla, a profundizar y prevenirla. El capítulo de las proteínas abona lo necesario para incubar ideas, establece lo necesario para construir conceptos desde lo químico, desde lo fisiológico hasta llegar a las hormonas, importantes proteínas y todas sus múltiples funciones. En este capítulo se investigó funciones de las proteínas en aras de incrementar la probabilidad de entender las diferentes interrelaciones entre estas y cómo las hormonas tienen vías comunes y lo que llamamos un feedback muy importante. Por otra parte, en otro de los capítulos, las hormonas se detallan siguiendo un mismo patrón. El método que utiliza el doctor Cuadros hace que se vuelva una herramienta que facilita y promueve el entendimiento de las diversas funciones.
Se describen minuciosamente las hormonas del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, sus estímulos liberadores. Otro aspecto relevante es la inclusión de hormonas que no correspondan al eje, como la insulina y el glucagón. En relación al sistema inmune, es uno de los temas que me conmueve realmente, hay una muy buena descripción de las proteínas tales como las inmunoglobulinas, las citoquinas, el complejo mayor de histocompatibilidad y de vida del complemento, fundamentales en el reconocimiento de lo propio y la reacción contra lo extraño o lo patógeno. Así es posible elaborar mapas orientados a promover una mejor labor educativa que agrade al cerebro y lo exija para fijar conceptos. En todo este devenir de la publicación del libro del doctor Gustavo Cuadros, las referencias bibliográficas sobre la historia de todos estos lípidos, proteínas, hormonas, etcétera, las referencias bibliográficas y anecdóticas son realmente de un trabajo máximo. El último capítulo de los mapas corresponde a los lípidos, comienza con generalidades y desde las moléculas más elementales hasta las más complejas, las lipoproteínas. La obra tiene, vuelvo a resaltar, unas imágenes muy buenas que facilitan el aprendizaje. Tiene 615 preguntas, entonces es una herramienta muy, muy útil para los estudiantes de las carreras de medicina y afines. Y utiliza diferentes técnicas en estas preguntas: falso, verdadero, conceptos para completar, selección múltiple. Está diseñado todo para fortalecer la descripción de los procesos y facilitar el aprendizaje. En resumen, este libro pretende ser un aliado desde los primeros semestres de medicina, veterinaria, biología, microbiología, enfermería, ingeniería de alimentos, ingeniería ambiental, como una herramienta que facilita el aprendizaje de la bioquímica de manera sencilla, clara y metódica. Y nos enseña algo que en la medicina moderna se olvida, que es la historia. Cómo se fueron dando las descripciones casi por la genialidad de unos personajes, de unos médicos, de unos investigadores, casi con las manos, digamos, ¿sí? Quiero felicitar al doctor Gustavo Cuadros por este inmenso esfuerzo y que estoy seguro contribuirá a la educación de muchos estudiantes. Muchas gracias.